Ana Carmen Pascual Díez dirige desde el año 2018 el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, ubicado en Simancas, en Valladolid, cuya función primordial es contribuir a la conservación y restauración de los bienes culturales de la comunidad. Licenciada en Historia, en Geografía, especialidad en Historia por la Universidad de Zaragoza y funcionaria del Cuerpo Facultativo Superior de Arqueólogos de la Junta de Castilla y León desde 1995. Ha trabajado como arqueóloga en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos, desarrollando las tareas encaminadas a la protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico de esta provincia. Desde 1998 ha ocupado distintos puestos de trabajo relacionados con la gestión del patrimonio cultural, primero en la provincia de Burgos y después en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Pues nada, con esta presentación ya te dejo cuando quieras comenzar tu intervención. Muchísimas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias, Durga. A ver si sé compartir. ¿Compartir pantalla? Muy bien, pues nada, en primer lugar quería daros las gracias al instituto y también a ti, Durga, por vuestra iniciativa y por habernos invitado a participar en estas jornadas. El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, que como bien has dicho pertenece a la Junta de Castilla y León, es el único centro de estas características que tenemos en la comunidad. En la comunidad generalmente nos conocen por el centro de Simancas y yo creo que algunos de las personas que estén acompañándonos también nos conocerán por el centro de Simancas porque es la localidad en la que estamos. Y al final, tantas siglas CCRBC, al final acaba complicándote la forma de poder hacer de una manera más coloquial, ¿no? De poderse dirigir a ti. Bien, este centro, que inicia su andadura en el año 1988, aunque después se va ordenando y se va estructurando, inicia sus actividades en 1988 y por lo tanto lleva más de 35 años trabajando en la conservación del patrimonio cultural de la comunidad. En ocasiones conservamos, en ocasiones estudiamos, en ocasiones restauramos, depende, y a veces hacemos todo a la vez. Al final, conservar lleva implícito el conocer, el investigar, el restaurar, el mantener, el preservar para las generaciones futuras. Bien, he puesto como inicio una pieza que hemos analizado en los últimos años en colaboración con otros centros. El Centro de Simancas, y lo voy a decir a continuación, pero no tiene bienes de interés cultural. Nosotros trabajamos para los bienes de interés cultural de la comunidad. Luego explicaré cómo y de qué manera. Entonces, esta pieza pertenece al Museo de Segovia y nos pidieron desde el Museo de Segovia que estaban realizando una colaboración estaban realizando una colaboración con Joaquín Barrio. Nos pidieron que analizáramos la composición de la pieza y que les diéramos, bueno, pues nuestro estudio sobre lo que hicimos. Entonces, esta es una de las formas básicas o a veces en las que nosotros entramos en contacto con las piezas arqueológicas y con los materiales arqueológicos. Decir que pertenece al yacimiento de los azafranales de Coca y que es una pieza muy singular que bueno, pues tuvimos la posibilidad de estudiar. ¿Cómo está estructurado el centro? Bueno, ahí tenéis una imagen de lo que es una parte del laboratorio de arqueología y de inorgánicos en el que están expuestas, están marcadas una serie de piezas, en este caso son piezas del yacimiento de Numancia y que corresponden a una alacena que se había localizado toda en su conjunto y que nos entregaron para que nosotros hiciéramos, bueno, pues hiciéramos un estudio sobre ellas y viéramos a ver hasta qué tipo de materiales se habían localizado y pudiéramos restaurar, consolidar, pues al final salieron 34 piezas de toda esa alacena. Pero bueno, fundamentalmente nosotros somos un centro pequeñito. Somos un centro pequeñito que apoya a toda la comunidad,
pero que tiene un carácter multidisciplinar. Tenemos, como podéis ver ahí, una parte de administración, que es un poco la que coordina el resto de las actividades, un área técnica con un laboratorio de física y química aplicada, un laboratorio de fotografía y un taller de carpintería. Y luego hay una serie de departamentos, el departamento de pintura y escultura, que junto con el de documento gráfico son los primeros que se ponen en funcionamiento. Después vendría el departamento de inorgánicos y arqueología, y a continuación el departamento de textil. Esto es el centro, pequeño tanto en el número de personas como en el número de metros cuadrados que tenemos a disposición para poder realizar nuestras actividades. Como veis ahí, el laboratorio de inorgánicos y arqueología es una sala pequeña, no tiene grandes posibilidades para obras de grandes formatos, y cuando tenemos que utilizar o tenemos que intervenir en una obra de grandes formatos, tenemos que utilizar una zona polivalente que tenemos, en la que también hay que coordinar que no se vea afectado por actuaciones que tengan otros departamentos del centro, como puede ser pintura y escultura o el área de textil, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo y bastante difícil para nosotros en muchas ocasiones poder admitir en el centro obras de gran tamaño, porque no tenemos disponibilidad de espacio. Esto parece que se va a solucionar en unos meses, porque en estos momentos hay una ampliación del edificio que está en licitación. Entonces esperamos duplicar el espacio que tenemos actualmente. Por otra parte, también en este momento estoy haciendo yo esta intervención porque no tenemos personal fijo en el Departamento de Inorgánicos y Arqueología. Llevamos unos años en los que no tenemos ese personal fijo, y aunque hacemos actuaciones y actividades directamente relacionadas con el material arqueológico, la verdad es que desde que Cristina Escudero Ramírez se trasladó a la Dirección General de Patrimonio, pues no tenemos una persona vinculada directamente al departamento. No obstante, nosotros seguimos trabajando, y con ese carácter multidisciplinar intentamos intentamos atender todos esos bienes arqueológicos. El decreto de funcionamiento del centro indica qué tipo de bienes pueden venir al centro. Excepcionalmente, son bienes integrantes del patrimonio cultural, son bienes que pertenecen a las colecciones de los museos, de las bibliotecas o de los archivos, son bienes de interés cultural o bienes que están inventariados en el patrimonio histórico, los que tengan un carácter histórico, artístico o de alto valor para la comunidad, o aquellos que sean incluidos en acuerdos con otras instituciones que no tengan ánimo de lucro. Realmente el patrimonio arqueológico, que principalmente nosotros intervenimos aquí, viene de los museos provinciales o de las excavaciones arqueológicas que se realizan, autorizadas, que se realizan en la comunidad. Esas actuaciones o esas intervenciones que nosotros realizamos se realizan bien de manera directa, haciendo conservación y restauración, haciendo estudios, haciendo asesoramiento, o también podemos simplemente asesorar de una manera indirecta para apoyar excavaciones o para apoyar a los distintos museos de la comunidad. Todos los museos provinciales de la comunidad tienen como mínimo un conservador restaurador, generalmente especializado en material arqueológico. Por eso la relación que nosotros tenemos con los museos provinciales es muy importante. Aquí he puesto una imagen de una de las últimas actuaciones o uno de los últimos estudios que nosotros hemos realizado con el Museo de Ávila, que tiene una colección de 11 estatuillas egipcias que lo que nos pidieron fundamentalmente es que estudiáramos, que pudiéramos ver si podían tener una procedencia de la cultura egipcia, y estudiamos la superficie, estudiamos desde el laboratorio de física y química aplicada la composición, caracterizamos las piezas, y llegaron a la conclusión que 5 de ellas, desde luego, la composición era la característica de lo que
los autores denominan la fallencia egipcia. Entonces, ese tipo de apoyos, ese tipo de ayudas, nosotros las podemos realizar a los distintos museos de la comunidad. Por eso, aunque en algunas ocasiones no tenemos una dirección como en otros departamentos del conservador restaurador de inorgánicos o arqueología, pues nos apoyamos en estos otros especialistas que forman parte también de la estructura de la comunidad. Bien, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos, lo incluimos en esta serie de programas del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que están marcados o que están dirigidos desde el origen, desde las funciones que están establecidas para el funcionamiento del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Existe un programa de conservación y restauración. Existe un programa de investigación en técnicas y análisis en intervención de los bienes. Existe un programa de estudios, análisis diagnósticos, asistencia y asesoramiento, difusión de las intervenciones y de formación. A lo largo de esta intervención procuraré explicar algunos de ellos y procuraremos ver algunos de los aspectos o algunas de las intervenciones más significativas o más llamativas de ese tipo de estos programas. En cuanto a la metodología, decir que desde el inicio de las intervenciones que se realizan en el centro, independientemente si se corresponden de un departamento o de otro, hay 5 pasos o 5 aspectos que nosotros estamos manteniendo siempre en todas las actuaciones que nosotros realizamos. Independientemente que los hallazgos sean arqueológicos o sean de pintura o sean otro tipo de bienes. Entonces, parte de un conocimiento de la pieza, de una identificación, de una caracterización, aprovechando las oportunidades que nos da el Laboratorio de Física y Química del centro. Se establece un diagnóstico, una intervención y una difusión de esas actuaciones. Aquí tenemos un caso también de una colaboración con el Museo de Segovia. Nosotros, en ocasiones, cuando no tenemos posibilidades de intervenir en determinar, o de conocer, o de caracterizar, o necesitamos apoyo, ayuda de otros especialistas, lo que servimos es de un poco de puente, de enlace con otros especialistas para intentar conseguir aquellas técnicas, aquella instrumentación, aquel apoyo que sirva para conocer mejor la pieza y para poder intervenir mejor de una manera determinada. Esto es el caso que también ha ocurrido con el Museo de Segovia, que tenían este colgante relicario que pertenece a la iglesia de San Esteban de Cuéllar, que fue localizado en una excavación arqueológica, y que, bueno, en su momento, antes de empezar la restauración, pues identificaron los arqueólogos como un colgante de pasta vítrea de color negro. Cuando realmente Cristina Gómez la restauradora del Museo de Segovia, empezó a restaurar la pieza, se dio cuenta, bueno, pues que esto que desde luego era una cajita de plata que estaba recubierta por un tejido que después hemos comprobado que es un tejido de algodón y que tenía que estaba colgada por un cordón de cáñamo. Bien. ¿Qué es lo que nos pidieron? Pues nos pidieron que antes de poder ellos empezar a restaurarla, antes de abrirla, que hiciéramos una radiografía, que intentáramos ver si realmente existía dentro, si había algún tipo de reliquia dentro de esta pequeña cajita que ha sido identificada como una huella relicaria. Nosotros es lo que hicimos, lo que apoyamos en esta ocasión al Museo de Segovia. Bien. A continuación, yo voy a explicar algunas de las intervenciones que muestran un poco la actividad que realiza el centro. He marcado unas 8, me parece que son 8 intervenciones, que cada una viene marcada relacionada con los programas del centro y viene marcada
por una característica fundamental. Yo no soy restauradora y entonces, pues bueno, todos los temas relacionados con la restauración y con todos los temas de los procesos y tratamientos que se han realizado, pues están a disposición de las personas interesadas, porque de cada una de estas piezas nosotros tenemos una memoria de intervención, y esa memoria de intervención guarda absolutamente toda la documentación que se ha realizado sobre ello. Además, nosotros, al igual que el SECIR, pertenecemos, y que el Instituto de Patrimonio Cultural de España, pertenecemos al nodo español de la infraestructura ERIS, y nosotros estamos allí colaborando fundamentalmente por los archivos, por la documentación de archivos que tenemos desde hace más de 35 años. Todos estos archivos están a disposición de las personas que los quieran poder consultar. Incluso podemos poner a las personas en contacto con los restauradores y con los investigadores que realizaron esas intervenciones. Bien. Un caso de conservación, restauración típico que nos puede venir y que nos puede a veces afectar es unas piezas, en este caso es un pomo y un talí de una ajuar de Guerrero, que corresponde a la necrópolis de las Ruedas de Padilla de Duero, la tumba 32, que son dos piezas que se restauraron en su momento en el Museo de Valladolid, pero a lo largo, después de unos años de restauración, pues se vio que las piezas se había activado el proceso de corrosión, y que ese proceso de corrosión estaba intenso y además muy activo. Bien. ¿Qué es lo que hizo el centro? El centro lo que hizo es aplicar la tecnología que tenía, los instrumentales que tenía, los conocimientos que tenía, y intentar acabar con ese proceso o paralizar en la medida posible ese proceso de corrosión, y plantear una nueva reintegración final del pali, porque tenía problemas para su mantenimiento estructural. Generalmente todas las intervenciones que se realizan son de carácter totalmente conservativo. Los criterios que utilizamos son totalmente conservativos, y solamente en aquellos momentos en que para la estabilidad de la pieza es necesario hacer una pequeña reintegración, pues es cuando se llevan a cabo. Aquí hay un detalle de una de las imágenes de cómo estaba el anverso del pomo antes de cuando estaban los focos activos de corrosión y cómo están después de la intervención. Además, también se puede observar cómo a partir de la limpieza, de los tratamientos de limpieza, se consiguieron localizar nuevas, se consiguió que las decoraciones fueran más nítidas y se vieran de una manera, algunas líneas incisas se vieran muchísimo, muchísimo mejor. Al final, para poder realizar estos tratamientos, lo que hicieron desde el centro es trabajar en ver qué tipo de limpieza era la más adecuada. Si era solamente mecánica, después se utilizó una limpieza química y después se volvió otra vez a la limpieza mecánica, porque se vio que era la forma más adecuada de conservar esas piezas. Pero a nosotros nos suele ocurrir también en el centro que podemos encontrarnos a veces con tener que apoyar determinadas actuaciones in situ en los propios yacimientos arqueológicos o en las propias excavaciones arqueológicas. Este es el caso de la recuperación de unas tablas que pertenecían a un retablo que estaba enterrado en una iglesia, en una ermita románica, Nuestra Señora del Vallejo, en Alcozar, dentro del proyecto Soria Románica. Entonces, cuando nos llamaron, habían encontrado en ese momento las piezas, como se puede ver ahí a la izquierda, habían encontrado las piezas, las tablas, junto con dos esculturas de bulto redondo, las habían encontrado en excavación arqueológica, y había que extraerlas, estabilizarlas, consolidarlas y restaurarlas. Bueno, pues nosotros en este apartado entramos desde un primer momento, desde indicando desde dirigiendo la extracción de las piezas,
esa estabilización climática, trasladándolas al museo y consolidándolas. Aquí vemos varios aspectos de la forma de extraer esas piezas con una consolidación previa para evitar que se perdieran y después como a través de, se utilizaron una serie bueno, pues como se hace siempre, ¿no?, en una excavación arqueológica para la extracción. Para el traslado fue necesario utilizar una protección temporal para que las piezas no se perdieran. La mayor dificultad que tenía es que nosotros queríamos conservar, o el objetivo era la conservación de todas las tablas de una manera global, ¿no?, de una manera total, integral. Entonces, para hacer esto, en el centro se crearon, en unas zonas comunes del centro, se crearon las condiciones medioambientales necesarias para evitar para mantener los cambios, para mantener la temperatura y la humedad en las que se habían encontrado esas tablas. Se intentaron reproducir esas condiciones ambientales y después el gran reto era secar esas tablas de una manera, esas tablas de una manera controlada para evitar que se perdieran las pinturas que allí estaban, ¿no?, la capa pictórica que allí estaba. ¿Cómo se hizo esto? Pues, como ya he comentado antes, nosotros acudimos en muchas ocasiones a otras instituciones que nos echan una mano y que nos ayudan a ver y que nos prestan en ocasiones sus instalaciones. Así se contactó con el Museo de Arqueología Subacuática para ver si podíamos intentar ese proceso de liofilización y a ver con qué garantía se podía estabilizar esa capa pictórica. Igualmente recurrimos al Centro Regional de Control de Calidad de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, también, que tiene unas cámaras climáticas, para ver si controlando la temperatura y la humedad era posible obtener unos resultados bueno, pues que permitieran esa conservación de la capa pictórica. Al final, tanto los resultados que se obtuvieron en el Museo de Arqueología Subacuática como los que se obtuvieron en el Centro Regional de Control de Calidad, algunas de las cosas que se hicieron allí no sirvieron, pero finalmente tuvo que ser la restauradora de pintura. Bueno, no he dicho que esta actuación se hizo de forma conjunta entre el Departamento de Inorgánicos, que en esos momentos en el que estaba Cristina Escudero, y el Departamento de Pintura y Escultura con Cristina Gómez. Con los dos departamentos, todos los medios del centro y sobre todo el apoyo de los restauradores del proyecto, más los investigadores, se intentó, bueno, pues llegar a ese equipo multidisciplinar que nos permitiera, pues, ver de qué manera podíamos podíamos darle otra vez, recuperar esas tablas que habían estado enterradas durante tantos años en el suelo de la iglesia. Bien, al final tengo que decir que este es el estado inicial de la extracción y este es el estado final. La metodología de trabajo es el resultado mejor de toda esta intervención. Cómo se desarrolló, qué medios se utilizaron, qué formas, qué manera de anotar todos los aspectos, etcétera, etcétera. Nos puede ocurrir en otras ocasiones que nosotros seamos el apoyo de una excavación arqueológica que necesita confirmar pues la identificación de unas especies vegetales, la caracterización de unos análisis químicos o unas piezas de metal. Este es el caso que hemos hecho últimamente en el Cerro de la Coronilla. Ahí se pueden ver las imágenes de unos análisis del corte radial de unos carbones que aparecieron y que coinciden plenamente con los análisis polínicos que hicieron en la propia excavación. También el centro desarrolla trabajos de conservación preventiva y en ese caso se intervino en el diseño y desarrollo del plan de conservación de Siega Verde.
Sierra Verde, que es una de las estaciones con manifestaciones artísticas más importantes de la península, y que completa el panorama cuando aparecieron, completó el panorama de estas manifestaciones artísticas al aire libre. Fue reconocido en el año 2010 Patrimonio Mundial como ampliación del Valle del Boa. Bien, con motivo de esta ampliación y de este expediente, pues se hizo un plan de conservación que partió del conocimiento de las particularidades del entorno. Se estudiaron los aspectos climáticos, los aspectos geomorfológicos, las dinámicas fluviales, se caracterizaron los afloramientos rocosos, las características botánicas, la incidencia de la actividad antrópica. Esto tampoco lo hicimos solos, fuimos ayudados por distintas instituciones, por ejemplo el IPC, y por distintos laboratorios que nos acompañaron y que nos ayudaron en el trabajo de esta intervención. Lo que sí que es un poco distinto es el sistema de documentación específico que se utilizó para cada uno de los paneles y cada una de las unidades rocosas, en el que se fueron marcando todos los factores de riesgo, el grado de intensidad, la prioridad de las actuaciones, y que este mismo trabajo pues se sigue, hay un seguimiento de todas estas actuaciones, fundamentalmente en el que prima fundamentalmente en el que prima el mantenimiento del todo, del conjunto en completo, ¿no? Al final, este arte rupestre y este complejo de arte rupestre de Siega Verde, hay un binomio en el que tanto las sinergias erosivas que han transformado el paisaje, que nos han trasladado el paisaje en el momento actual, pues al final ponen en peligro los propios grabados, como podemos ver aquí en esta crecida, ¿no? Entonces, es difícil el mantenimiento, y bueno, los objetivos que han perseguido este trabajo ha sido la sostenibilidad del conjunto, tal y como nos ha llegado hasta nosotros, y el mantenimiento del equilibrio entre el arte rupestre y el paisaje en el que está integrado, porque lógicamente es algo que no se puede disociar, que no se puede cambiar. Bien, nosotros nos encontramos que junto con que también encontramos material arqueológico de muy distintas características. Aquí tenemos un ejemplo del conjunto documental que se encontró en el sepulcro de Isabel de Zuazo, cuando se realizaron trabajos de restauración en los sepulcros de la iglesia de San Esteban de Cuéllar. Cuando se localizó el cuerpo de Isabel de Zuazo, tenía un sudario, y en ese sudario, en la zona pélvica, tenía este amasijo de papel que en un principio no se sabía cómo actuar, ¿no? cómo trabajarlo. Fundamentalmente, lo que nosotros también aquí hicimos es una metodología de trabajo en el que partimos de la individualización de los documentos y después esto era como estaban. Aquí no se ve qué es lo que había 42 documentos, había un libro, había una serie de fragmentos, todo eran bulas, pero realmente no se sabía. ¿Qué es lo primero que hubo que hacer? Independizar e individualizar cada uno de ellos, desplegándolos, proceder a su limpieza por distintos tipos y por distintos métodos, y localizar cada uno de los fragmentos para irlos colocando en el lugar que les correspondía, y a la vez también analizar y caracterizar cada uno de esos documentos. Al final, lo que utilizamos fue registros fotográficos y escaneados para que no se nos perdiera ninguno de ellos, y para que a la hora de consolidar y reintegrar nosotros los pudiéramos tener totalmente localizados. Y otro de los aspectos importantes fue que hicimos una serie de cajas de preservación y de elementos de preservación para poderlos consultar y poderlos ver. También nos encontramos dentro de las actuaciones arqueológicas que pueden aparecer también algunos elementos de tela, ¿no? Y eso es lo que nos ha aparecido en un contexto arqueológico en la Catedral de Segovia, con las piezas del infante don Pedro Enríquez, que también intervinimos también de la misma manera. Lo que pasa es que yo no quería dejar de
de incorporar en todo este trabajo el que aparecieran piezas, que aparecieran distintos tipos de materiales, como por ejemplo puede ser el papel o como por ejemplo puede ser los elementos textiles. Porque nosotros dentro de nuestras posibilidades también incorporamos estos elementos dentro de esos materiales que se encuentran en excavaciones arqueológicas. Bien, decir que estos son el estado final de dos de esos elementos, la túnica batonada y la túnica larga. Bien, no obstante, lo que generalmente ocurre es que aunque hay piezas que vienen y aquí hay materiales arqueológicos que vienen solamente para conservar y consolidar, al final se convierte en una actuación en la que todos en la que todos los programas del centro de conservación de los que hemos hablado antes al final aparecen. Y aquí tengo dos intervenciones muy interesantes hechas hace unos años, dirigidas por Cristina Escudero, que tienen su importancia porque van desde la conservación hasta la caracterización, la utilización de distintos sistemas de limpieza que además sirven para poder testar distintas tecnologías y que intervienen desde el momento en el que aparecen los restos hasta el montaje final de recuperación y hasta la difusión de esos restos. He traído dos piezas, una que corresponde a esta cruz de bronce obtenida en una excavación arqueológica en la iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz, que es una cruz de bronce que tiene un alma de madera, que está recubierta por distintas chapas de cobre y que está sujeta con una serie de clavos. Estas chapas de bronce están decoradas por incisiones de buril y también tienen motivos estampillados de relieve. La figura de Cristo está en el anverso y está realizada mediante martillado de chapa. El trabajo que se hizo en esta conservación-restauración sirvió también para conocer muchísimo mejor el proceso de fabricación de estas piezas. Y además sirvió para testar distintos tipos o maneras de limpieza, cuáles eran las menos lesivas para la pieza, ¿no? Cuáles eran las mejores para la pieza. Decir que una de las cosas que nosotros también realizamos, como ya hemos comentado antes, son las radiografías que permiten intervenir en la pieza de una manera con mayor conocimiento, de tal forma que se puede intervenir en ella conociendo lo que te vas a encontrar o lo que te crees que te vas a encontrar. Estas son dos imágenes de la radiografía y del proceso de restauración y aquí tenemos pues el resultado final de esta limpieza, que al final, aunque se utilizó el láser, hubo que terminarla con una limpieza mecánica porque esta coloración, este dorado, que está hecho con la técnica de amalgama de mercurio, pues si se utilizaba el láser se perdía. Y este es cómo quedó para su difusión y para su presentación, cómo quedó la pieza. Y por último, una de las actuaciones que realizamos en colaboración con el equipo de investigación del yacimiento romano de Clunia fue la intervención en la diosa Fortuna, que también intervenimos desde el principio, desde las primeras recomendaciones de conservación y de traslado de las distintas piezas hasta el centro y de las dificultades de la metodología de montaje y de la manipulación, porque esta es una pieza de gran formato en la excavación arqueológica que realizaron en Cluna localizaron 221 fragmentos. 221 fragmentos que hubo que limpiar, que hubo que analizar, que hubo que estudiar y que como era imposible manipularlos y como era imposible organizarlos y estructurarlos,
y como era muy difícil saber cómo podíamos organizarlos, pues Cristina Escudero, que fue la que inició las actuaciones, la restauradora que inició las actuaciones, y luego posteriormente continuó José Luis Alonso con el montaje, y también en el que también intervino Luis Salazar, pues lo primero que hizo Cristina Escudero fue, hicimos una digitalización en 3D de cada una de esas 200 y pico piezas, de tal manera que, y luego se materializaron en escayola, de tal manera que las pudo manipular y las pudo utilizar hasta crear esta imagen en escayola, pequeñita, un tercio más pequeño de lo que era en realidad, y irlas uniendo poquito a poco hasta que consiguió esta imagen. El problema venía es que luego había que realmente montarlas con su dimensión y con su altura y con su peso. Entonces, la dificultad de este proceso pues, nos hizo realmente pensar y trabajar y estudiar el tema de una manera muy compleja y con distintos especialistas. Al final, la pieza no se acabó de montar, no se finalizó de montar en el centro y se trasladó con esta, tal y como se ve aquí, en estas condiciones, con esta serie de cajas, al yacimiento de Clunia, donde se expuso, donde se montó definitivamente y donde, una vez montada la pieza, se organizó en el centro de interpretación la difusión de cómo sería esa pieza y qué características tendría. La coloración de la imagen pues, viene marcada por los estudios que se hacen en el laboratorio del centro del CCRBC, en el que se advierte que en la cabeza, en el cabello, quedaban restos de pintura negra, luego tenía en el cuerpo restos de pintura roja y restos de pintura ocre. La instalación o la restauración de la pieza se hizo antes de instalar toda la difusión. Este trabajo se hizo en colaboración con la Diputación de Burgos y con el equipo de investigación la Universidad de Barcelona y la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid, que forman parte del equipo de intervención en Clunia. Bien, y por último deciros que todas estas informaciones, todas estas documentaciones, podemos facilitaroslas en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que algunas de ellas están colgadas en el portal de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, en el apartado del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y que en próximos días, después de un proceso de digitalización muy amplio que se ha llevado, en el que prácticamente el 80, casi el 90% de las documentaciones están ya digitalizadas, se van a poder consultar vía digital por los especialistas y los investigadores que estén interesados en alguna de las actuaciones. Y nada, volver a dar las gracias al Instituto por habernos permitido participar en estas jornadas y muchas gracias a todos por haberme escuchado.